persecución de los judíos le llevó, aunque luego pues, fue converso y murió pues, como cristiano, como católico. Pero bueno, al margen de todo eso, quiero decir que los valencianos tienen un privilegio de tener una ciudad como esta. Yo lo reconozco y de verdad que me rindo, aun a pesar, como digo, que es una tierra donde el patrimonio histórico pues, tiene una gran importancia. Bueno, pues al margen de estas cosas románticas y añorantes que a uno le salen de vez en cuando, creo que voy a dar paso a don Guillermo Gastenberger, que nos hablará como especialista en inmigración, integración y cohesión social de lo que significa el núcleo de población que actualmente tiene la ciudad de Valencia y lo que ha influido ese flujo de inmigración que no solamente en Valencia, sino en toda España, pues hemos sido testigos de un ir y venir de gentes al que yo creo que nuestra generación no hemos estado acostumbrados, pero que es un hecho real de que estamos conviviendo con personas de todas las nacionalidades. Bueno, gracias a Dios creo que eso nos enriquece y nos hace además adquirir matices culturales que nosotros muchas veces hemos desconocido, y él nos va a contar en qué consiste todo este proceso. Señor Gastenberger. Gracias, señora María Bernal. Además, felicito el acto, la existencia del acto en sí, y sobre todo las personas que están en esta mesa, puesto que somos ampliamente complementarios. Sin ir más lejos, usted acaba de hablar de Brujas y yo la voy a criticar. No usted, sino Brujas, en el sentido de modelo de integración. Porque hay algo que se olvide fundamentalmente. Si las intervenciones vienen por parte de la administración dentro de lo que es el centro histórico de cualquier ciudad, lo que se produce es que se trabajan las piedras y se trabaja la economía, pero se deja fuera a las personas de manera sistemática. Incluso las nuevas personas que vienen a vivir, porque son decisiones a veces unilaterales, tan unilaterales como por ejemplo en la ciudad de Silla. Me preguntaron un día, ¿a quién meterías en nuestro centro histórico? Es que está despoblado. Hemos pensado poner a los jóvenes y a los emigrantes. Si hacéis eso, habéis montado un cóctel explosivo de primer orden. Porque la gente, aunque haya abandonado su centro histórico, sabe lo que sucede allí, aunque no vaya, y quiere que sea lo más rancio posible. Por lo tanto, meter a una nueva población como los inmigrantes, como se ha hecho en otros lugares y como se hizo en Silla finalmente, es decir, no se me hizo caso cuando era director general y se pusieron a los inmigrantes y se pusieron a tal, a las elecciones siguientes entró en el ayuntamiento de Silla España 2000. Y eso no fue casualidad. Es decir, hay que tener en cuenta a todos los ciudadanos que en un momento dado pueden interactuar dentro de lo que es el centro histórico. Aquí se ha mencionado que la solución de muchas ciudades francesas, sin ir más lejos, como por ejemplo Avignon, Perpignan, todas estas ciudades, han salvado su centro histórico transformándolo en un museo. Sí, pero ahí no vive nadie. Es decir, Brujas es muy bonita. Yo voy a visitar Brujas, pero no voy a vivir en Brujas, como belga que soy de origen. Para vivir en Brujas tienes que ir a la otra Bruja, a la que no tiene canales, que es la Bruja nueva, digamos así, donde viven pues las personas de Bruja. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tres formas de intervenir en la recuperación de un territorio y de otras muchas cosas, evidentemente. La administrativa, que tiene ocurrencias, como se ha mencionado aquí, a veces lúcidas, otras veces no muy cuerdas, porque recuerdo, por ejemplo, que durante mi trabajo de repoblación o despoblación de Valencia, se me preguntó, cuando había terminado ya toda la plantación de los árboles del río Turia, ¿tú qué meterías ahí dentro? La pregunta me pareció muy sorprendente, la verdad. Primero porque es que el que decide no tiene que preguntar este tipo de cosas, te tiene que decir, oye, ¿tú qué prefieres, aunque seas asesor? ¿Blanco, negro o verde?
y razónamelo, porque el que te dirige tiene una idea previa. Pues no era el caso. ¿Tú qué meterías? Entonces yo diría, yo, nada. Es decir, los árboles y que la gente se empoderase de ello. Y eso es lo que ha sucedido. Es decir, el río ha vuelto a hacer algo, porque cuando yo llegué en 1978 en Valencia, en el río no se metía nadie. Si la gente tenía miedo de bajar al río. ¿Por qué? Porque te atacaban. Por lo tanto, había toda una serie de tribus propias a la época que vivía tranquilamente en el barrio sin que les molestase pues, otro tipo de ciudadanos. Pero desde luego no había empoderamiento de todo el mundo. ¿Qué sucedió en esa misma época con el barrio del Carmen? Pues se abandonó. Se abandonó una parte de la población, es decir, las personas que envejecían, por el mero hecho de envejecer, porque aquí se ha dicho que la gran virtud de las personas mayores es gastar cada vez menos. Pues evidentemente no interesa. Si gasta cada vez menos, ¿para qué voy a invertir en ellos? Dentro de lo que es la óptica capitalista. Pero si lo que quiero es realmente recuperar lo que es el barrio, entonces le doy otro espacio y empiezo a producir negocio o intentar producir negocio. ¿Qué sucedió con el barrio del Carmen? Pues una serie de iluminados, entre los cuales me encontraba yo. En esa época empezamos a frecuentar los barrios que eran infames en esa época y nos dedicábamos pues, a lo que quizás no de manera tan sistemática se dedican en las juventudes ulteriores a la mía. Pero se fue simplemente refinando. Pero el producto no se diversificó, es decir, siempre se vendió alcohol, fundamentalmente. Por tanto, tenemos la intervención de la administración por un lado, que vemos que responde a intereses muy particulares y que deja fuera a las personas, y si solo se permite la actividad económica, pues dejamos otros colectivos, como pueden ser los artistas, como pueden ser otra serie de personas que se quieren empoderar de esta zona también y darle una vida nueva. Eso es lo que ha ido sucediendo a medida que el barrio del Carmen, aquí ya habrá una persona muchísimo más informada que yo, que forma parte del municipio, a través de las políticas que los distintos ayuntamientos pusieron en marcha a la hora de recuperar a través de las piedras, que también tienen repercusión sobre las personas. Es decir, se fabricaron viviendas de protección oficial en su momento, se rehabilitaron una serie de cosas determinadas, pero al barrio del Carmen se va y se regresa a su casa. Es decir, los que nos quedamos, porque además estoy aquí ya no en calidad de historiador, filósofo y político, sino también como vecino del barrio del Carmen. Por lo tanto, llevo mucho tiempo viendo. Y a la población que se le ha dejado de lado, ya no por viejo, porque es que ya era un vicio adquirido. Es decir, si se dejaba de margen o al margen a la población del Carmen porque era vieja, cuando empezó a sumarse otro tipo de población se siguió dejando de margen, porque ya había ese vicio adquirido dentro del marco de la administración. Y no debe sorprender a absolutamente nadie aquí la multitud de paneles o de carteles que colgaban de las ventanas. Volem, dormir. Dormir, que es una de las actividades más fundamentales del ser humano para ser persona, por dormir. Por lo tanto, ese tipo de política que no introduce el modelo administrativo, el modelo, vamos a llamarlo sociopopular, en el sentido de que el pueblo esté realmente empoderado, tanto si vive como si no vive, pero desde luego si vive más que si no vive, porque es importante, porque es que el barrio no es un museo, cierro la puerta y me voy, y tiro las llaves, hasta mañana, no, hay una serie de personas que viven ahí. Por lo tanto, y aquí se ha mencionado con mucho acierto la señora María Bernal, de que un espacio para ser recuperado debe de suplir a todas las carencias y todos los deseos que los colectivos quieran plantear. Por lo tanto, tiene que ser un espacio, permítanme la expresión, integrador, fundamentalmente integrador. No soy especialmente defensor que al barrio del Carmen se le deje libre acceso a todos los alucinados que no encuentran tela para poder pintar y expresarse, porque no son los únicos que viven dentro. Está bien que estén allí,
Está bien que haya una representación y que sea un barrio creativo, moderno, pero a efectos prácticos debe ser el reflejo de su historia, que es enorme, mucho más grande que su presente y su futuro, pero sin despreciar el presente unificador de las personas que puedan convivir o que puedan llegar a convivir en este barrio y, evidentemente, ser una plataforma de futuro. Me voy a ceñir, para terminar, a 3 modelos de intervención distintos. En Bruselas se abandonó el centro. Se abandonó el centro por una serie de motivos de tipo poblacional y demográfico los belgas vendieron sus casas y se marcharon fuera, debido a la distribución de flujos migracionales que se cementaron y que yo tenía que trabajar durante mi intervención. Españoles, portugueses, italianos y luego magrebíes, finalmente turcos, cerraron, digamos, todas las intervenciones del centro de Bruselas. Al haberse retirado los ciudadanos belgas, la administración belga dejó de tener complejos a la hora de no intervenir en el centro. ¿Por qué? Porque no había votantes que pudieran llamarle o reclamarle la atención. Simplemente era una ciudadanía de segunda que tenía que ganarse a base de hijos, pues la ciudadanía verdadera, a través de la nacionalización, si era de primera generación, y evidentemente a través de la nacionalización automática por el hecho del iuris sanguini, es decir, iuris soli por el hecho de nacer. Por lo tanto, durante 40 años, el centro de Bruselas dejó de ser el referente que había sido de mi niñez. Es decir, ir ahí los sábados y los domingos, pasear y reconocer personas que podías o no conocer, pero que te sonaban por haber paseado en las mismas zonas que ellos. Eso da cierta calidad. Es decir, que estás bruselando de alguna manera. Comer un helado, ir al cine y no transformarlo, porque la no intervención de la administración deja las otras 2 fuerzas, que es la sociopopular y la economicista. La sociopopular, pues le sucedió lo mismo que en Valencia, se murió de vieja. Por lo tanto, todos los espacios quedaron vacíos. Y además no consiguieron ni siquiera meter oficinas, que fue la última de las intentonas de la administración. Y ha tenido que ser la sociopopular. La economicista evidentemente cogió sus espacios. Y si uno quiere ir a comprar en Bruselas, al centro, porque ahí no encuentra todo. Pero no encuentra nada más. No encuentra vecinos. De hecho, solo encuentra extranjeros. Sí, personas con el hijab, personas marroquíes, y los belgas no van ahí. Solo van a comprar y desaparecen rápidamente, porque ya no es su espacio, ya no es su sitio. Ese es el punto terminal al que podemos llegar. Pero evidentemente los procesos terminales luego tienen un reinicio y una puesta en marcha. Entonces, ¿qué sucedió? La parte flamenca de esa zona, que incluso ahí se ilustra la fractura que existe lingüística en Bélgica y en Bruselas, por encima de todos, pues en la otra parte del eje que es norte-sur, donde está precisamente el eje fundamental de una ciudad, que es su eje ferrocarril, que es la estación del norte, la estación del centro y la estación del Midi o del sur, pues resulta que esa zona del otro lado empezaron a alquilar casas completamente destruidas y abandonadas, sin dueños, a menudo reconocibles, puesto que los lazos familiares en Bélgica se explican de otra manera, pero evidentemente si pasan 2 generaciones, pues ya esa casa no es de nadie, si no ha sido reclamada. Por tanto, han sido los estudiantes de arte, de turismo, de tal, que se han metido ahí y han vuelto a darle una cierta marcha a una zona que era un erial. De noche, pasear por un centro como la ciudad de la capital de Europa es ya no peligroso, sino paradójico. Es que no tienes miedo hasta que te atraquen, es que no hay nadie para hacerlo. Es muy paradójico andar en el centro de Bruselas. Y el modelo turístico, que es mixto en Bélgica, pues es para los turistas españoles, italianos y todo esto. De nuevo, belgas no hay en la Grand Place. No vamos allí. Ni siquiera a beber una cerveza. ¿Por qué? Porque es artificial. Es decir, el españolismo no puede resumirse, aunque lo hace en el extranjero, a lo que es el andalucismo
y la paella valenciana, sí, somos más cosas, somos muchas más cosas y más ricas. Por lo tanto, os pongo un caso de solución que también tiene sus defectos. Un país donde no hay nada, ni siquiera un gobierno eficaz, como puede ser Cuba, tiene un centro histórico increíble. Pues le puedo asegurar que los turistas van más a La Habana no intervenida, es decir, a la ruinosa, que a la reconstruida. ¿Por qué? Porque en la reconstruida no hay habaneros. Porque quiere ver la gente, los turistas incluso, la gente viviendo normalmente y haciendo sus cosas, fundamentalmente porque sus cosas iguales